Buenas noches, señora Astolia. Saludos, ¿cómo estás? Buenas noches, profesores, compañeros. Ok, tenemos ahorita nada más, dos candidatos nada más. Tuve unos- No se preocupe. es que estaba haciendo un trabajo de derecho judicial y me entretuve. Ah, no, no, no hay problema, no hay problema. Seguro. Vamos a esperar que los otros compañeros se activen allí, se, se puedan conectar. Tenemos dos hasta ahora. Vamos a darle unos minutos, si no comenzamos y que ellos se vayan, a medida de que se vaya dando la clase, que se vaya incorporando. Vamos a darle 2 minutos y si no arrancamos nosotros. Perfecto. Ok. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita Wilmeri. Saludos. Perfecto. Bueno, yo creo que ya podemos ir comenzando la clase mientras se van conectando los demás compañeros. Tenemos 4, nos faltarían 2 todavía. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Saludos, ¿cómo están? Bueno, se deja constancia de la asistencia de ustedes, la señora Astolia Pacheco, Enrique Rangel, Victoria Ortiz y Wilmeri Villegas. En el día de hoy, jueves, miércoles, 29 de octubre. Esta es la segunda clase de Derecho Internacional Privado, correspondiente a la clase del día de hoy, la clase número 2, y vamos a iniciar con la respectiva cátedra. Aquí vamos a indicar, ahorita pueden activar las cámaras para observar los que están pendientes de las clases y toda su situación. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que nos correspondería entonces, ya un segundito por aquí. Uh-huh. Ok. Ok, perfecto. Saludos. Bienvenidos a la clase. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Déjenme colocar este aparatico para allá para que no haga feedback con ustedes allí. Ok. En el día de hoy vamos a ver la clase correspondiente a la número 2 de Derecho Internacional Privado. Sobre lo que es las normas del derecho internacional privado, su estructura, los problemas que surgen, la clasificación de estas normas y sus factores de conexión. Esta clase la vamos a ver prácticamente en dos temas diferentes, ¿no? Porque lo que es la parte de las normas y factores de conexión es un poco más amplia y de los cuales me gustaría que ustedes se llevaran algunos ejemplos, porque en el examen se le va a preguntar también en relación a algunos ejemplos, se van a poner unos ejemplos en los cuales ustedes van a resolver, ¿no? Sobre estas normativas de conexión. O sea, si se presenta algún inconveniente afuera con alguno de nuestros venezolanos y cómo podrían ustedes darle una solución, ¿no? Una solución aparente en relación a estas normas de conexión y en cuanto a los problemas que se puedan plantear. Eso no es nada del otro mundo, simplemente hay que razonar y bueno, dependiendo de las normativas y las legislaciones de otros países, podemos resolver ese conflicto, ¿no? Para darle celeridad a cada una de las normativas y los planteamientos que se pretenden en este sentido. Vamos entonces a comenzar qué son las normas del derecho internacional privado, etcétera, etcétera. Comenzando en este sentido,
que las normas del derecho internacional privado están contenidas en la Ley del Derecho Internacional Privado de Venezuela. Recuerden que en la clase pasada les indiqué y que cada legislación, es decir, cada estado, tiene una ley, ¿no? Una ley de derecho internacional privado por la cual se rigen. Y por supuesto Venezuela no es la excepción a la regla, a las normas, ¿no? En este sentido, esta ley fue aprobada en 1998. Ya, un segundito, que aquí se quiere conectar otra persona acá. Ok. Enrique, levantaste la mano, adelante. Sí, profe, en este caso, Déjeme de conectar el micrófono. Listo. en este caso, cuando usted habla de Estado, nos estamos refiriendo a país, ¿cierto? A país. Es correcto, Enrique, totalmente. Por ejemplo, cuando hablamos en este sentido de Estado, hablamos de legislaciones diferentes, nos estamos refiriendo a otros países, a otras naciones, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma, que de alguna forma tienen una ley, mantienen una ley de derecho internacional privado por los cuales se rigen, y que por supuesto estas personas o estos estados están de alguna forma con lo que es la parte en los tratados, están relacionados con los tratados, los convenios y todos esos pactos que a nosotros nos rigen, ¿no? Acuérdense que aquí, como es un derecho democrático, y aquí nos rige lo que es la parte de la pluralidad de consenso en cuanto a lo que es la parte del derecho privado, en las cuales ya vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, como son los factores de conexión, lo que es la parte del orden del derecho público, ¿sí? Que también rige, y de alguna forma el Estado tiene control sobre lo que es la parte privada y la parte pública. Y eso lo vemos tanto en el derecho privado como en el derecho público. De esta forma, cada Estado tiene una ley de derecho internacional privado por el cual se regulan todo lo que es la parte privada, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma, que está relacionado a lo que habíamos hablado en una oportunidad sobre lo que es el matrimonio, sobre lo que es la familia, sobre lo que es las entidades estas que nosotros podemos resolver. ¿Quién levantó la mano por acá? Ya. Ok. ¿Me escuchan? Ok. Perfecto. Ok. Seguimos entonces. Ok, Enrique, perfecto. De cada una de estas normativas, en relación a esta misma ley, todo lo que es la parte de las naciones tiene una ley que rige en esta parte de materia de derecho internacional privado, que se ajustan al derecho internacional, por las cuales se deben regular ciertas situaciones y que se pueden dirimir ciertas controversias, que es lo que generalmente busca dirimir el derecho internacional privado. Es decir, de alguna forma resolver esas situaciones que se nos presenten en un estado extranjero. Aquí vamos a ver lo que es la parte de la ley extranjera también más adelante en el transcurso de la clase y a medida que vayamos viendo y avanzando los temas. Esta ley de normas de derecho internacional privado nuestra fue aprobada en el 98, es decir, 1998, y entró en vigencia el año siguiente, ¿no? En 1999. Esta ley establece las normas que deben aplicarse en los casos que existe un elemento extranjero, es decir, cuando exista o se den situaciones que tengan algún tipo de conexión con otros países. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las normas más importantes del derecho internacional privado. Tenemos como número uno o regla número uno lo que es el principio de territorialidad. En segundo lugar tenemos los principios de autonomía de la voluntad. En tercer lugar tenemos el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Cuarto lugar tenemos lo que son el derecho aplicable a las obligaciones contractuales y extracontractuales. Por eso es que también hablamos un poco en relación a las obligaciones que nosotros mantenemos de alguna forma tratar de darle solución a esos conflictos.
Existe también de estas otras normas, la quinta norma sería el régimen patrimonial y lo que es la parte sucesoria en caso de fallecimiento de alguno de nuestros venezolanos y que dejen algún patrimonio que se pueda resolver, ¿no? Eso también establece la misma normativa. Para eso hay todo un procedimiento. ¿Sí se entiende hasta ahora acá lo que se está explicando, compañeros? Gracias, Google Mary. Bienvenido, La Cruz, que te estoy viendo por acá. Nelson, ¿cómo estás? Hola, profesor. Disculpe la tardanza. No se preocupe, no se preocupe. Tenía rato que no te comunicaba. ¿Te mandó el mensaje la doctora Diana? Ok, perfecto. Yo te mandé la comunicación. Ok. Bueno, seguimos acá de La Cruz. Bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Estamos explicando un poco lo que es la parte de principio de derecho, del derecho internacional privado, su territorialidad. Incluso vamos a atacar un poquito lo que es la parte de la nacionalidad en este sentido, ¿no? Entonces, de estas normas que acabamos ahorita de mencionar, vamos a explicar cada una de ellas. Vamos a explicar el principio de territorialidad, a qué se refiere. Vamos a explicarle el principio de la autonomía de la voluntad, el principio del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras contenidas en nuestra ley de derecho internacional privado. También vamos a ver el régimen patrimonial y lo que es la parte sucesoria en caso de algún fallecimiento o que hayan dejado algún peculio, algún tipo de bienes en el extranjero y que por supuesto están sometidas a esas normativas de derecho internacional. Las normas más importantes de este derecho internacional privado, entonces vamos a explicar en principio lo que es este principio de territorialidad. ¿A qué se refiere esto? En fin, estas leyes, esta parte de territorialidad se refiere a lo que son las leyes nuestras leyes venezolanas, que son aplicables a todos los actos realizados en territorio venezolano, independientemente de la nacionalidad de las partes involucradas. En segundo lugar, vamos a ver lo que es el principio acá, que es un principio de la autonomía de la voluntad. Esta está referida entonces, mi estimado muchacho, de que la referida autonomía a lo que es las partes que tienen lo que es la libertad de elegir la ley que regirá su relación contractual, siempre y cuando no contravenga lo que es el orden público venezolano. Acuérdense que le damos prioridad a nuestra ley para resolver el conflicto que tenga un contenido extranjero. Ahora bien, alguno de ustedes habrá escuchado la palabra contractual. Yo se lo voy a dejar acá para que ustedes más o menos tengan alguna idea de lo que es la parte contractual. Si no han escuchado esa palabra, vamos a debatirla acá para que se lleven clara la idea que es la parte contractual. Y que es un orden público venezolano en este sentido, ¿no? Vamos a comenzar las intervenciones porque siempre es importante de que ustedes intervengan. ¿Quién será el primer candidato por acá? Que levante la mano. Ok, Enrique, perfecto. Enrique, te concedo la palabra. Voy a desconectar el micrófono. Adelante. Bueno, pues en este caso lo que sería la parte contractual, pero en el derecho internacional serían como los acuerdos que se realizan entre los países que tenemos, países externos a Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Las obligaciones que nosotros contraemos, los cuales nos traen derechos, obligaciones, circunstancias, de beneficios y cosas dentro del país, pero son aquellos acuerdos que se realizan entre Venezuela y países externos. Ok, muy bien, Enrique, perfecto. Esa es la idea, ¿no? Lo que es la parte contractual, de acuerdo a nuestra legislación, nosotros, por ejemplo, cuando firmamos un contrato, tenemos una referencia de que vamos a percibir algo, ¿no? A cambio de otra cosa que nos vaya a dar. Por ejemplo, un contrato de compraventa, en el cual el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa y la otra persona que está comprando, por supuesto, de recibirla, ¿no?
Entonces ya eso es algo contractual, ya algo que se firma a convenio de voluntades, hay una voluntad de partes. Y justamente así se maneja también la parte contractual en el sentido exterior, es decir, la parte extranjera en nuestro derecho internacional privado. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir en relación a este punto que estamos hablando? Levanten la mano. En este caso, Ok, Astolia, adelante. sí, en la parte contractual se dirían todos los compromisos o contratos suscritos entre ambos países o o las personas, pues, o compañías, bien sea de persona natural o extranjera, que decida formar un contrato o una aplicación, ¿verdad? Por lo menos decir que vamos a llegar a un convenio con Colombia, con los Estados Unidos. Me he referido a eso, entiendo, ¿no? Y hay que abarcarlo, o sea, o dependiendo de dónde se realice el contrato, uno se rige a las leyes de la nación. Si se hace el contrato en Venezuela, nos suscribimos y la función va a ser aquí en Venezuela. Si lo tomamos de Venezuela, por decirle que vamos a hacer el contrato con alguien en Colombia y la sede de la organización está en Colombia, tenemos que regirnos por las leyes de Colombia. Ok, muy bien. Perfectamente esa es la situación, ¿sí? Cuando nosotros suscribimos ya te doy la palabra, Wilmer. Cuando nosotros suscribimos un contrato con otra nación, es decir, con otro estado, que ya sería binacional, e incluso podemos firmar con 3 estados, de acuerdo a la conveniencia y las obligaciones que nosotros pudiésemos generar. Y justamente se debe revisar lo que es la legislación de cada estado, es decir, su forma, su parte nacional, dependiendo de la jurisdicción donde se va a firmar cada contrato. Perfectamente. Muchas gracias, señora Astolia. Wilmeri, adelante. Profesor, un claro ejemplo del contrato, por lo menos binacional, puede ser el que por lo menos Venezuela tiene con Brasil. Brasil envía gasolina para Venezuela por la parte de la frontera de Arauca y Venezuela exporta lo que es el petróleo. ¿Sí? Ahí aplican lo del contrato binacional, ¿verdad? Lo del contractual. Perfectamente, sí. Todo lo que se haga a raíz de intercambio para los estados y que sea conveniencia de voluntad de las partes, es decir, de las dos partes, bien sea el estado A o el estado B, perfectamente es aceptable. Esto se da siempre y cuando no hayan unos elementos que no infrinjan lo que es la parte de la ilicitud y que no vaya en contra de las normas de la moral, la buena costumbre y el orden público, sobre todo el orden público, ¿no? Que no altere esta situación y que por supuesto el contrato sea lícito, ¿no? En este sentido. Por supuesto se pueden hacer con 2, 3 países, 4 países, dependiendo lo que es el convenimiento y lo que quieran adquirir en este sentido. Si ahí van a hacer un intercambio parecido a un trueque, yo te doy, por ejemplo, petróleo, tú me vas a suministrar algún otro recurso que tú puedas suministrarme aquí a Venezuela que yo lo necesite. Y eso, claro, eso de acuerdo a la situación estado del requiriente. Es decir, si el estado necesita con urgencia esa situación, por supuesto lo puede hacer, firmar un contrato en conveniencia para el estado. Muchas gracias, Wilmeri. Perfectamente aplica. ¿O alguien más quiere intervenir? Nelson, Victoria. Bueno. La Cruz. Bueno, profesor, yo conozco pues un contrato pero realmente no sé si es como usted dice, ya que este tipo de acuerdo viene con parte de Rumania y China, donde Venezuela principalmente es su principal proveedora de hierro. Sí, aquí también aplica, Nelson,
lo que es la parte de los convenios. Acuérdense que nosotros estamos sujetos a los convenios, a los tratados internacionales, y todo se ajusta, y como son convenios privados con otros estados, el estado, por supuesto, tiene eso, como ese monopolio, vamos a llamarlo de esa forma, que garantiza de alguna forma el convenimiento nacional. Es decir, si va a firmar un contrato con Rumania o con otros países en relación a un intercambio de materia prima, por supuesto, ahí está esa parte del derecho internacional privado, ¿sí? Que regula, por supuesto, y está afianzado a lo que es el orden público, el derecho público en este sentido, ¿no? Ajá, Wilmeri, levantate la mano, adelante. Ajá. Y entonces Rumania perfectamente puede hacer esos contratos, pues, esos contratos bilaterales entre naciones. Adelante, Wilmeri. Yo creo que se le quedó la mano levantada. Ok. No, profe, estaba bajando manita. Ok, perfecto. Seguimos entonces. ¿Alguien más? La señorita Victoria. Victoria no la he escuchado. Ok. Estoy, profe, pero no quiero intervenir, estoy escuchando. Ah, no quiere intervenir ahorita. Ok, perfecto. Ok, Victoria. Bueno, enciendan las cámaras para ver lo que están haciendo ustedes allí. Voy a seguir la clase. Ok, hablábamos en principio de la territorialidad en relación a lo que son las leyes venezolanas, que son aplicadas a todos los actos realizados en lo que son el territorio nacional venezolano, independientemente de la nacionalidad de las partes involucradas. Existe otro principio de estas normas en este sentido, que es el principio de la autonomía de la voluntad. Es que lo estamos hablando en relación a la parte contractual y cuando no contravenga el orden público venezolano. Ya esto quedó claro en relación a lo que han preguntado y lo que hemos intervenido en lo que es la parte de la contractualidad de ambas naciones, ¿sí? Cuando se realizan algún tipo de acuerdo, tratados internacionales que son reguladas a través de la normativa legal de nuestra República Bolivariana de Venezuela, en este caso, ¿no? De Venezuela. Asimismo, vemos también de entre estas normas lo que es el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que la ley venezolana establece lo que es los procedimientos de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en el país, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos de forma y de fondo. Es decir, que si hay una situación que se va a plantear del extranjero aquí en Venezuela, perfectamente si se aplica ajustado a lo que es la parte de ajustado de derecho, ¿no? Siempre y cuando cumpla con ciertos requerimientos y la ley aquí en Venezuela, porque es jurisdiccional en este sentido. De esta forma vemos lo que es el derecho aplicable a las obligaciones contractuales y extracontractuales. Recuerden que en toda manifestación de voluntades va a existir unas obligaciones, ¿no? De parte. Unas personas se obligan a realizar algunas situaciones y otras también. Como puse el caso del ejemplo práctico de lo que es la venta, vamos a poner así, una venta de un apartamento, ¿no? Una venta de una cosa. En el sentido de que el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa al comprador y el comprador de recibirla en buenas condiciones. Que el vendedor le va a entregar la cosa al comprador en perfecto estado y por supuesto el comprador le va a entregar el dinero, bien sea por transferencia, bien sea por cheque o bien sea por algún otro medio, ¿no? De forma que deje constancia en lo que es el perfeccionamiento de la compraventa de algún inmueble. Vemos entonces que esto está referido a lo que es la parte contractual y está referido a lo que es el caso de los conflictos en materia contractual o extracontractual en relación a la ley venezolana, que establece reglas para determinar lo que es la ley aplicable en caso de que se presenten algún tipo de conflicto de esta naturaleza.
Asimismo vemos de estas normativas también otras que es importante, como el régimen patrimonial. El régimen patrimonial, el régimen matrimonial y sucesorio. ¿A qué se refiere esto, muchachos? El patrimonio está relacionado a todo ese conjunto de bienes que puede poseer una persona en un determinado momento, y por supuesto se ve de alguna forma afectado, ¿no? Que no puede de repente venderlo o darle curso a ciertas propiedades, porque de repente está de alguna forma retenido su patrimonio por cualquier circunstancia. Sobre todo cuando se trata que está intervenido lo que es la parte de un elemento extranjero, es decir, cuando estos bienes, estas propiedades se encuentren en países extranjeros. Y por supuesto, eso es lo que regula el derecho internacional privado. Y lo que es la parte de matrimonial se refiere a las personas que se quieran casar en un país determinado, y esto rige lo que es la parte del derecho civil, ¿no? En los cuales tienen que regularse de acuerdo a las normativas nacionales, y por supuesto respetando también la parte de origen, en este caso sería Venezuela, y así sucesivamente. Y lo que es la parte sucesoria, cuando las personas fallecen o dejan algún bien que están susceptibles de ser reclamado por la persona que realmente faculte ese bien o pretende ese bien, ¿sí? Bien sea porque de repente fue una herencia, porque fue declarado la persona como heredero único y universal, y todo ese procedimiento. Pero eso es todo un procedimiento que hay que realizar a través de la ley nacional. Y por supuesto tomando en cuenta la legislación extranjera. Porque acuérdense que allí van a trabajar en conjunto y van a trabajar de forma de cooperación, ¿no? Para que de alguna forma le puedan dar respuesta al planteamiento de este tipo de situación, bien sea de forma patrimonial o bien sea de forma sucesoria. Entonces la ley venezolana regula lo que es los conflictos en materia de régimen patrimonial, matrimonial y sucesorio, determinados en lo que es la ley aplicable de cada situación. Todo esto está contenido, muchachos, en la ley de derecho internacional privado. E incluso más adelante vamos a ver también un código que se llama el Código Bustamante, que también implica una serie de contractaciones en cuanto a lo que es la parte de las obligaciones, en cuanto a lo que es la parte del derecho marítimo incluso, que eso también lo vamos a tocar, todos esos puntos, ¿no? Por otra parte, de estas normativas se tiene entonces que se tiene que tener en cuenta lo que es el derecho internacional privado como un objetivo para resolver conflictos de las leyes en situaciones transfronterizas, garantizando la seguridad jurídica y lo que es la protección de los derechos de las partes involucradas. En estos casos nos estamos refiriendo a lo que son las normas de este derecho internacional privado venezolano, que buscan sobre todo proporcionar un marco legal claro y predecible para la resolución de los conflictos en contextos internacionales. Parece que, como siempre les estoy indicando, el derecho internacional lo que busca es darle una solución o dirimir un conflicto en terreno o suelo extranjero que se nos haya presentado en relación a un nacional. Luego vamos a ver en este sentido seguidamente lo que son las estructuras. La estructura del derecho internacional privado en Venezuela. ¿Cómo está estructurado este derecho? Este derecho está estructurado en principio lo que es la ley del derecho internacional privado. En segundo lugar tenemos los tratados y son los convenios internacionales que por supuesto Venezuela firma en esos convenios y esos tratados, ¿no? Para darle fiel cumplimiento a las normativas legales y a los requerimientos. También en este sentido tenemos una estructura que es la jurisprudencia. Tenemos también las doctrinas especializadas en esta materia. Por lo menos vamos a ver estas cuatro que son muy importantes, ¿no? En esta estructura de este derecho internacional privado.
A ver, vamos a preguntar acá, ¿qué entienden ustedes por jurisprudencia, muchachos? Jurisprudencia aplicadas en este sentido en el derecho internacional privado. La jurisprudencia la pueden también mencionar tal cual como la hemos visto al transcurso de nuestras cátedras y pueden hacer referencia a lo que ustedes entienden lo que es una jurisprudencia para ustedes. Vamos a empezar por acá. ¿A quién sorteamos en este momento? El micrófono se va a apagar para que en su alternativa de actuación por acá, de participación. Wilmeri, Victoria, Serastolia y Nelson y Enrique. Ok. No hay voluntarios. Están así como apagados. Bueno, entiendo la jurisprudencia. La señora Astolia, adelante, Serastolia. Encienda la cámara para observarla. Entiendo que por jurisprudencia son las decisiones judiciales pues que se hayan tomado en determinado territorio, bien sea acá o afuera. Entonces, en vista de los convenios o acuerdos que se hayan llegado, se establecen jurisprudencias y de la cual van a seguir como, o sea, van a ser como base, van a seguir tomadas en cuenta para futuras decisiones en cualquier litigio. Muy bien, señora Tola, perfectamente. Así se trata esto también igual. Tanto aplica para el derecho nacional como el internacional. Sí, son decisiones, por supuesto, la jurisprudencia, que se toman en un futuro como referencia, ¿no? Como referencia para resolver unos conflictos que sean parecidos, ¿sí? O similares a los que se puedan presentar en un conflicto determinado en materia internacional, y sobre todo en el derecho internacional privado. Perfecto. ¿Alguien más quiere intervenir en la pregunta en relación a la jurisprudencia? Ok, bueno, seguimos entonces la clase. Ok, Wilmeri, adelante. Profesor, si no estoy equivocada, la jurisprudencia es una decisión que toma, me imagino que el tribunal, ¿no? Para una decisión inmediata. Por lo menos un ejemplo sería, por lo menos yo trabajo en el transporte público, ¿sí? Y ahí salen miles de cosas fuera de la norma, pero hay que tomar una decisión rápida bajo la ley. El ejemplo sería por lo menos una unidad fuera de ruta. Es una unidad que se sale fuera de lo que es su CPS, su CPS es un documento, sí, que es la certificación de prestación de servicio, que lo rige el INTT. Pero por lo menos, si la unidad va fuera de ruta, que la unidad no se va por el destino que dice la empresa, sino el destino por lo menos para la playa. ¿Sí? Eso lleva una norma. Ante el instituto eso lleva una norma. Pero siempre hay un cabo suelto. Por lo menos la unidad fue fuera de ruta, pero aplicó en 3 destinos diferentes. Ellos a última instancia sacan una gaceta donde ellos se rigen y aplican que la unidad sí puede llevar 3 rutas diferentes, pero tiene que estar estipulado en la resolución 066. A eso me lleva la jurisprudencia, ¿verdad? Es como una norma fuera a última instancia. Sí, es algo parecido a lo que estás planteando, ¿no? Por supuesto, ahí estás planteando lo que es la parte de una resolución que en este caso la persona tenía una ruta. ¿Se lo escucha bajito? Ajá, yo le escucho bien, perfecto. ¿Me escucha? Sí. Ok. En relación a lo que estás planteando del transporte, perfectamente, sí, podría ser una jurisprudencia en este sentido, que se emite en este caso una resolución, ¿no? Dejando constancia de que, por supuesto, para que las personas o los transportistas puedan circular por X vía o por X ruta, vamos a llamarlo de esa forma, tienen que dar constancia de esa situación. Y hay una providencia en la cual ellos, por supuesto, se tienen que apegar a la ley, porque entonces estarían fuera de orden en este sentido, ¿no?
Entonces, todo lo que es en contra de la normativa, eso ya no sería una jurisprudencia. Pero como está en una resolución, sí puede dejar para futuras situaciones que en este caso, en el transporte, puedan ocurrir. Y entonces no se sigan desviando de su ruta originaria, sino que fueron creadas para una situación X. ¿Ve? Y entonces de allí, de esa situación, por sus normativas, ellos tienen que seguir esa ruta, en este caso del transporte, pues. Pero en la parte, vamos a llamarlo así, en la parte, vamos a llamarlo de domicilio, lo que es la parte del matrimonio, se ríen también algo parecido. Tienen que dejar una constancia, porque, por ejemplo, si divorciamos por el 1070, el 1070, que es sentencia, se acabó el amor, el desamor, no, hacemos esa situación, hacemos una videollamada, la persona se notifica y ya de una vez ya queda la persona desentendida, lo que es la parte del divorcio, ¿no? Queda divorciada totalmente de la persona, nada más con la notificación, sin tomar en cuenta de lo que hay detrás de estas situaciones. Por eso que eso es lo que es la parte del exequatur, eso lo vamos a ver más adelante, con relación a las leyes extranjeras. En cuanto al divorcio, hay que tener mucho cuidado, porque esas son sentencias que nosotros tenemos que revisar muy cuidadosamente, porque hay que ver también lo que es la parte de los bienes, si de repente, bueno, los bienes, los patrimonios, lo que es la parte incluso de los niños, ¿no? Porque acuérdense que aquí le dan prioridad a los niños. Dígame. Ahorita que me acordé, usted sabe que con anterior... No te escucho. Anterioridad, ¿verdad? ¿Me escucha? Anterioridad, existían las licencias internacionales, ¿sí? Las que te otorgaba el país de Venezuela, por lo menos a España. Pero ahorita en la última gaceta, resolución y todo lo que sacaron, esas licencias internacionales ya no aplican. Si estás fuera del país, ya no puedes sacar la licencia internacional de Venezuela para ese país. Ahí entra la jurisprudencia, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque acuérdense que la jurisprudencia es donde nosotros vamos prácticamente a tomar en cuenta para aplicarlo en unas normas futuras y a conveniencia, por supuesto. Si quedó de alguna forma sin efecto esa resolución en cuanto a las normativas internacionales de lo del transporte afuera, eso perfectamente aplica a lo que es la parte de la jurisprudencia, pues se pueden tomar en cuenta y bueno, se sigue, porque esa jurisprudencia nos va a llevar a nosotros a dirimir casos parecidos que estén regulados o que se apliquen en las normativas. En este caso sería la Ley de Derecho Internacional Privado, pues, y los convenios que existan entre ambos países. ¿Sí? Gracias, Wilmery. Tiene la mano levantada. Adelante, señora Astolia. Está interesante el tema. En el caso de que usted nombró, yo creo que debe apagar el micrófono. Ajá, ya lo apago, ya. Apagado. En el caso que usted nombró hace rato, mencionó lo de las sentencias sobre el desafecto o amor, el divorcio por desafecto, ¿verdad? Eso fue un caso en específico que se produjo y a raíz de eso fue que después tomaron como decir, como base para los demás, para tomar base para los divorcios. Porque originalmente en Venezuela no existía un divorcio por desafecto, sino que ambas partes. Y en un caso en específico fue que se produjo ese momento y de ahí fue que como que se suscitó la jurisprudencia, pues, de que ya los demás se podían tomar con relevancia a este caso. Es lo que se de ese divorcio. Perfectamente, usted tiene toda la razón, ¿no? En relación a ese ejemplo que dieron, porque claro, ¿cómo podía explicarse el legislador y por supuesto la persona, vivir con una persona, vivir con una persona a la cual no le tenga ningún tipo de cariñito, de amor, por eso se llama el desamor, ¿no? O desafecto. Se acabó todas esas situaciones, todas esas atenciones hacia la persona y bueno, tú no estás obligado a
a estar junto a esa persona sin amor. Se supone que cuando te casas, y se lo dice también la misma Constitución, el mismo Código Civil, que bueno, que cuando te casas te tienes que casar con amor, ¿no? La vas a defender hasta el infinito y más allá, como dicen por allí, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo las relaciones amorosas se van deteriorando, se van de alguna forma desnutriendo, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma, y se van acabando. Y a eso parte el legislador, que tú no puedes estar aferrado a una relación cuando no hay un amor verdadero, es decir, sin embargo, ahí no se le dan oportunidad y nada. Ahí de una vez, y cualquiera de los dos puede iniciar el procedimiento, cualquiera de los dos. Se acabó el amor, inicia el procedimiento, se hace la notificación, esté en el país donde esté. Una vez notificado, automático, que es automáticamente, sí, porque le hacen a través de telemática. Y eso yo creo que es lo mejor que ha podido suceder. Porque acuérdense que anteriormente existía lo que era la parte de los divorcios contenciosos, donde había conflicto y todas esas cosas, y ahí había que irse a tribunal. Y el 185A, que es el mutuo acuerdo, ¿no? Y entonces, en el transcurso de esa situación, por supuesto, trataron en lo posible de agarrar ese ejemplo y de allí tomaron lo mejor. Por eso para mí me parece un avance significativo en relación a lo que es el divorcio, ¿no? Y en este sentido, respetando la comunidad patrimonial y toda esa situación. Pero realmente es una situación de avance para nuestro país, que hayan tomado en cuenta esa sentencia 1070, ¿no?, que emitió el Tribunal Supremo de Justicia. Perfectamente eso se aplica de esa forma. Y por supuesto es una jurisprudencia, ¿no? Y de allí se toma como costumbre esa situación para de alguna forma seguir divorciando a las personas que estén en esa situación. Que ninguna persona está amarrada a nadie, o sea, el amor es un amor libre. Si tú te quieres divorciar, te divorcias. Quieres vivir, hasta aquí llegó la situación y listo. Cada quien agarra por su lado y no ha pasado nada. ¿Ves? También le han dado mucha cabida a lo que es la parte de la unión estable de hecho, ¿no? Anteriormente, bueno, todavía se llama concubinato. La gente vive en concubinato y todas esas situaciones. Entonces eso genera unas ciertas situaciones que por supuesto le dan fe en relación a esta jurisprudencia, ¿no? Porque toman de alguna forma algún tipo de legalidad, y con eso pueden resolver otras situaciones. Adelante, señora Astolia. Voy a apagar el micrófono por acá. Claro, en el respecto de la unión estable de hecho, que antes se conocían como concubinato, pues que ahora se llaman unión estable de hecho siempre y cuando se inscriban en el registro civil. Porque si la persona lo inscribe, es una unión estable de hecho. Si no, se mantiene al margen, pues, y nada más se podría identificar mediante previo justificativo de que usted convivió con una persona. Pero si nunca lo inscribió, no se puede denominar una unión estable de hecho. Y eso fue lo que trajo lo nuevo del registro civil, que fue cuando se abrieron, ¿verdad?, esas inscripciones, o se aperturaron esos nuevos libros para inscribir las uniones estables de hecho. Que igualmente, cuando las personas se separan, que mucha gente no lo sabe, deben acudir y también rescindir de eso. Es como el divorcio, pues usted debe ir, mira, ya nosotros nos separamos, ya esto quedó anulado. Porque si no, esto va a quedar inscrito ahí en el registro, y en cualquier momento, con el nuevo tema de las particiones conyugales, ¿verdad? O en este caso sería partición de comunidad, ¿verdad? Entonces ahí cualquiera de las partes podría demandar esa liquidación de comunidad. Por eso, una vez inscrita, las personas siempre deben, o sea, ir y, como decir, mira, ya esto, anular esa unión estable de hecho, no quedar como vitalicia. Y eso es parte de lo que ha traído también este modernismo a través de la sentencia del divorcio por desafecto, igual que se inscriben las uniones estables de hecho en el registro civil. Bueno, son de los avances que ha traído o sea, todo este modernismo, y ya que tenemos que adaptarnos, porque de verdad nuestro Código Civil a veces hay que adaptarnos, porque se ha quedado atrás a todo lo que ha traído el modernismo o la globalización. Muchas gracias, señora Astolia. Una clase magistral, pues. ¿Ah? Perfectamente. Realmente es así, pues. El concubino, es decir, la unión estable de hecho, si no se inscribe en el registro,
en el registro civil, por supuesto no surte ningún tipo de efecto, ¿no? Y por supuesto, el día que ellos decidan separarse, como dicen por ahí, bueno, cada quien agarró por su lado y listo. Pero tienen que notificarlo. No es el mismo proceso de divorcio, pero tienen que notificarlo para que el registrador civil tenga en cuenta y lo anote, ¿no? O sea, lo lleve en los libros respectivos. En este caso, lo que el libro que ellos llevan de registro allí, de lo que es la parte de la unión estable de hecho, y que deje constancia de esa situación, pues a la hora de cualquier información que se pida más adelante en relación a los bienes, por supuesto, todo eso va a constar allí, ¿sí? Y claro, eso tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, los que están casados no pueden realizar una unión estable, entonces no hay allí, no hay esa figura, pues. Puede ser de repente una unión así como es una situación de amante, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Es la única figura porque la ley no te contempla más allá de esa situación porque hay unos requisitos en los cuales se deben cumplir para que sea una unión estable de hecho, aparte de la inscripción en el registro civil en relación a esa situación. Perfectamente, seguimos. Ajá, me iba a decir algo, señora Astolia. Sí, en el caso, bueno, que es lo que se llama el concubinato putativo. Pero ese es cuando la otra tiene que demostrar que nunca supo que la otra estuvo casada, para que se pueda dar ese concubinato putativo. Porque, por decirle, sí, un señor que estuvo, que estaba en el extranjero, se vino a Venezuela, él estaba casado allá, se vino para acá, pero se metió a vivir con otra. Entonces después venga el otro, aquí adquirió bienes y viene su esposa de afuera a decir, mira, pero a mí me corresponde. Entonces ahí sería un concubinato putativo que tendría que la parte afectada demostrar que nunca supo que él estaba casado. Para poder demostrar que esos bienes fueron adquiridos aquí y en el tiempo que estuvieron ellos juntos y no le corresponde a la otra persona. Muy bien, señora Astolia. ¿Alguien más quiere intervenir en este punto que está demasiado interesante? Todo esto, muchachos, lo vamos a ver en el transcurso de todas las clases, porque acuérdense que se trata en lo posible de dar ideas, soluciones a los planteamientos que estamos actualmente dando en la clase. No da la clase nosotros por darla, sino vamos a tratar de que sean siempre de esta forma dinámica, que todos participemos y que, bueno, de alguna forma vayamos nosotros disminuyendo, ¿no? De alguna forma esas interrogantes que pudiésemos tener en nuestra cabecita y que de alguna forma con estas ideas y con todos estos casos que se plantean se puedan dirimir. Vamos a ver qué opina Nelson, que no lo veo por allí en pantalla. Nelson, la cruz. Sí, profesor, ¿me puede repetir? Estamos hablando, Nelson, en relación a lo que es la estructura del derecho internacional privado. Y estamos hablando ahorita de un tema interesante, que es lo que la parte de la teoría del desafecto, ¿no? El divorcio por desafecto y la unión concubinaria o unión estable de hecho, llamado así. Y entonces estamos hablando de una serie de circunstancias que se aplican tanto en la parte nacional como en la parte extranjera. Entonces queríamos hablar en relación a lo que es la parte de la jurisprudencia. ¿De dónde viene esa palabra jurisprudencia? ¿Cómo se dirime esta situación de la jurisprudencia? ¿Sí? Adelante, Nelson. Ok, voy, profesor. Bueno. Ok, conforme a parte de la jurisprudencia, pues viene siendo una rama del derecho, pues, o sea, la jurisprudencia es una rama del derecho donde pues la jurisprudencia es una rama del derecho donde pues nace la fuente de la ley. Conociendo el derecho internacional, yo quiero creer que, como se explicó antes, la jurisprudencia del derecho internacional viene siendo la toma de decisiones, los acuerdos y los distintos tratados que han hecho a lo largo de la historia de los distintos países, donde de ellos se llega a sacar pues una base legal para formar el derecho internacional. Yo quiero creer que, por ejemplo, los juicios de Nuremberg son una parte de una
parecía muy útil para el derecho penal internacional, ya que pues esa fue lo que se conoce pues como los primeros juicios internacionales penales hacia los soldados alemanes. De ahí es donde se crea lo que es la Corte Penal Internacional. Así que a mi opinión es eso. En el área civil, lo de los matrimonios, la sentencia de desafecto, realmente no estoy muy enterado de cómo funciona de forma internacional. Lo único que tengo una idea es que, por ejemplo, antes venían bastantes colombianos como parejas y tenían hijos aquí, y también otros colombianos se casaban con otras mujeres para pues tener hijos y obtener la nacionalidad y después divorciarse. Pero pues al ser una era antes, al ser varios años atrás, pues todavía no existía esa sentencia del desamor y no estoy muy actualizado en el tema. Muchas gracias, De la Cruz. Realmente eso es como usted lo indica, ¿no? Pero estamos ahorita hablando de la parte civil. Lo que es la parte de los tribunales de Nuremberg nació en relación a los delitos de lesa humanidad que se realizaban en aquella oportunidad, los delitos de guerra, ¿no? Y que de alguna forma trataban en lo posible de que fueran castigados estos estados que abusaban de lo que era la parte de los delitos contemplados en la ley del Estatuto de Roma, ¿no? Incluso yo soy especialista en lo que es la parte de derecho internacional penal, y esa es una materia muy bonita. Lamentablemente, bueno, que aquí estamos un poquito como amarrados de mano en ese sentido, y que no lo vamos a aplicar porque, bueno, imagínense, nos viene la policía rapidito y nos agarra. Entonces hay que ser muy, muy ecuánime en ese sentido, y bueno, sí, efectivamente tienes toda la razón. Pero estábamos hablando de lo que es la parte del desafecto, que es prácticamente, eso surgió en relación a un caso específico en el 2016, si mal no recuerdo, ¿no? Y estábamos hablando y estábamos colocando unos ejemplos en relación a esta situación del desamor, que cuando, por ejemplo, usted no quiere convivir con una persona, está casado, y ¿qué vas a hacer con esa persona? ¿La vas a llevar para todos lados y sacarla a pasear y con tu cara de amargura? No. Entonces el legislador pensó en esa situación de esas personas que en aquella oportunidad plantearon ese nivel de demanda, y por supuesto dieron esa situación, esa sentencia, se produjo una sentencia, ¿no? O una decisión del tribunal, en la cual por supuesto dirimía lo que era parte de desamor. Se acabó el amor, ahí no hay más nada que buscar, cada quien por su lado, y cada una de las personas pudiese o podías realizar ese procedimiento, ¿sí? Indiferentemente que la persona no esté de acuerdo o no, porque acuérdate que anteriormente existía lo que era de parte del esposo, de decir a la esposa, bueno, yo no te voy a dar el divorcio, y entonces había como especie de un yugo, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma, y eso fue lo que avanzó en este sentido de esa sentencia, y de allí hemos agarrado esa parte doctrinaria para llevarlo a otro nivel. Y en este sentido, el derecho internacional privado también lo vemos, las personas que se quieran divorciar, bien sea que tú estés en la Conchinchina, en Hong Kong, en Japón, en cualquier parte, y se puede hacer una telemática. Una vez que usted conteste y se dé por notificado, usted automáticamente dan por notificado lo que es la parte del matrimonio, la disolución del vínculo matrimonial, ¿sí? Entonces eso es un avance que nos parece interesante, y es lo que estamos discutiendo también acá en relación a lo que es la jurisprudencia, que es lo que estamos hablando, que nos parecía a nosotros que era una jurisprudencia, y perfectamente ustedes han dado sus opiniones en relación a esta parte, ¿no? En ese sentido, lo que es la parte civil, nos estamos refiriendo a esa parte de la jurisprudencia. Perfectamente ese tema que hablaste de los tribunales de Nuremberg perfectamente aplica, pero en lo que es la parte del derecho penal, ¿no? Como castigo. Acuérdense que la parte del derecho penal es como la parte final, a donde uno lleva la normativa para que castiguen a la persona que de alguna forma haya infringido esas normativas. Y bueno, son delitos de grandes escalas, delitos de guerra, delitos que privan lo que es la parte de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, los genocidios, ¿sí? Que se aplicaban en aquella oportunidad, y que los tribunales internos no podían de alguna forma controlar esa situación. Y claro, buscaron de alguna forma dirimir ese conflicto para ellos de alguna forma con la ONU tratar de quedar bien. Entonces seguimos adelante, y muchas gracias De la Cruz por su explicación. Seguimos entonces adelante con la normativa.
Entonces observamos, mis estimados estudiantes, que la principal normativa que regula el derecho privado en Venezuela fue aprobada, habíamos indicado que fue en el año 98, ¿no? 1998, y entra en vigencia en el 1999, que justamente fue cuando nació la nueva constitución, ¿sí? La nueva constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela, dando paso, por supuesto, a estos avances y a estas situaciones, y por supuesto que la ley establece lo que son las normas aplicables a lo que es los casos que involucren elementos extranjeros, como son la determinación de la ley aplicable, el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, entre otros aspectos que son importantes. De esta forma, en esta estructura también vemos otro punto que es importante, que son los tratados y convenios internacionales, ya que Venezuela es y forma parte de los diversos tratados y convenios internacionales en materia de derecho internacional privado, los cuales tienen jerarquía constitucional y se deben aplicar en cuanto a los tribunales nacionales. Acuérdense que siempre tratamos en lo posible de ir a lo menor a lo mayor, es decir, tratando de resolver nuestras situaciones internas para luego exteriorizarlo. Y como estamos hablando de una ley internacional, no escapa en este sentido de esta situación. Estos tratados pueden abordar aspectos como son la cooperación judicial internacional, en lo que es el reconocimiento de estas sentencias extranjeras, lo que son la protección de los derechos de las partes en litigios internacionales, entre otras situaciones. Cuando hablamos de cooperación, muchachos, estamos hablando de que los países están de por sí ganados a colaborar con los otros países para resolver el conflicto. Ellos no pueden dejar un conflicto en el stand-by, es decir, que ellos tienen que resolverlo, ¿no? Por alguna circunstancia. Deben darle una solución a esa situación que se plantee. Ellos no lo pueden dejar allí en veremos, o de repente un silencio administrativo. Bueno, ya se hizo un silencio administrativo, están de acuerdo con la normativa y toda esa situación. No, ellos tienen que darle una respuesta. Vemos entonces lo que es la jurisprudencia, que está referida a lo que son las decisiones de estos tribunales en caso del derecho internacional privado. También es una fuente importante para la interpretación y la aplicación de las normas en este ámbito. Los tribunales venezolanos deben tomar entonces en cuenta la consideración de lo que es la jurisprudencia nacional e internacional para resolver conflictos de leyes en casos internacionales. Fíjese hasta dónde nosotros hemos llegado, en el sentido de que hemos ya tocado esta parte de la jurisprudencia, y justamente en lo que hemos comentado en relación a lo que se toma en cuenta las normativas para resolución de un conflicto determinado que involucre un elemento extranjero. Luego tenemos, muchachos, lo que son las doctrinas especializadas en esta parte de la estructura del derecho internacional privado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, muchachos, esto se refiere sobre todo a lo que deben estar estas doctrinas abordadas en cuanto a la parte académica, lo que es los abogados que hayan redactado y por supuesto los expertos en la materia, que contribuyen a lo que es la parte de la comprensión y el desarrollo de esta rama del derecho en nuestro país, ya que la doctrina constituye una fuente de interpretación y análisis de las normas y principios aplicables en situaciones internacionales. Fíjense que esta parte de la doctrina especializada, allí vamos a tocar temas específicos de una materia en particular, porque se refiere a lo que son las doctrinas, y las doctrinas, por supuesto, forman parte de esa parte que nosotros vamos a tomar para considerar, realizar un análisis y tomar las decisiones que se presumen que sean las más idóneas, las más correctas, ¿no? Ok, hasta ahora se entiende esta parte por acá, compañeros. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver con este sistema del derecho internacional privado lo que es los problemas
porque recuerden también, muchachos, que no todo es color de rosa. Siempre se nos van a presentar conflictos, problemas, y de alguna forma debemos de darle solución a estas situaciones. Y por supuesto, de alguna forma, lo más idóneo, ¿no? O sea, de la forma más correcta y más salomónicamente posible. Los problemas del derecho internacional se presentan en cuanto a la inseguridad jurídica, es decir, que existe una inseguridad jurídica, ¿no? Ahorita vamos ahorita a determinar o a explicar cada uno de estos puntos. Existe entonces una inseguridad jurídica. Existe una dificultad en cuanto a lo que es la aplicación de tratados y convenios internacionales. También existe lo que es la lentitud en los procesos judiciales. Y fíjese que si lo vemos, los procesos judiciales internos, que tienen a veces una lentitud, un retraso total, la vemos también en la parte internacional, ¿no? Y más que todo aplica lo que es la parte del sistema judicial cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de aplicar las normativas penales. En este caso se ve mucho esta parte de los retardos procesales por demás, ¿no? Como dicen por allí, y que están a la orden del día. Vemos también unos conflictos de competencia judicial, porque todos se quieren acreditar, ¿no? Lo que es la parte del protagonismo en este caso. Existen también unas limitaciones en cuanto a las cooperaciones internacionales. A veces es un poco complicado también y conseguir estados que cooperen de forma inmediata, porque de repente tienen algún tipo de interés y no lo hacen de forma de acuerdo a la ley, sino que de alguna forma retardan ese procedimiento, es decir, esa cooperación que incluso la misma normativa te lo indica que tienes que hacerlo, tienes que cooperar para solucionar, porque no puedes dejar a una persona stand-by esperando por una solución del Estado como garante de lo que es la ley y las normativas legales en ambos países. Ellos tienen que de alguna forma llegar a un acuerdo, una cooperación internacional para que todo pueda salir como debe ser, ¿no? Lamentablemente no todos pensamos de la forma idónea en este sentido y tratamos de buscar una solución amistosa, sino que siempre tenemos que ponerle como una zancadilla, ¿no? Buscar de alguna forma algún conflicto o que retarde de alguna forma estas normativas. En este sentido, vamos a explicar ahora lo que es la inseguridad jurídica. Vamos a explicar cada uno de estos puntos. La inseguridad jurídica está referida, mi estimado muchacho, en relación a lo que es la falta de actualización y claridad con respecto a la normativa del derecho internacional privado, que genera entonces de esta forma algún tipo de inseguridad para los ciudadanos e incluso para las empresas que se ven involucradas en relaciones jurídicas internacionales. Y la legislación actual, ya que data en 1998, fíjense, y estamos en el 2025 ya, casi 2026, Dios mediante el año que viene, dentro de pocos meses, ¿no? Y que es necesario, por supuesto, adaptarla a lo que son los cambios y desafíos actuales en el ámbito internacional. Porque una norma tiene que ser siempre cambiante, porque tiene que ajustarse a las necesidades, a los principios, valores, para tratar en lo posible de que esté actualizada y pueda de alguna forma ajustarse a las necesidades de la parte requirente. De esta forma vamos a explicar lo que es también la lentitud en los procesos judiciales, ¿no? Los procesos judiciales, ya, un segundito que esto se... Ok, vamos a explicar la lentitud de los procesos judiciales, pero antes vamos a ver lo que es la dificultad en cuanto a la aplicación y convenios internacionales, ya que Venezuela es parte diversa en tratados, en lo que es la parte de convenios internacionales en materia de derecho internacional privado. La aplicación efectiva de estos instrumentos pueden enfrentar entonces algunos obstáculos burocráticos. Sí, acuérdense que cuando existe mucha burocracia en una decisión o en unas situaciones, retardan mucho más los procedimientos, y a esto nos estamos refiriendo a esta parte burocrática, ¿no?
Existe entonces falta de recursos y problemas de coordinación entre las autoridades competentes. Es decir, que muchas veces también buscan el protagonismo de parte de las autoridades y llevarse el mejor de los créditos. A esto se refiere a las dificultades en cuanto a la aplicación de tratados y convenios internacionales. Ahora sí vamos a ver lo que es la lentitud en cuanto a los procesos judiciales nos estamos refiriendo. Esto está relacionado a lo que es la parte de los procesos judiciales que involucran algunos elementos extranjeros que suelen ser más complejos y prolongados, es decir, que se extienden más allá de lo que está explicado en la norma, ¿no? Y lo que puede causar retrasos y dificultades para las partes involucradas. La falta de agilidad en la tramitación de estos casos afecta lo que es la eficacia del sistema de justicia en materia de derecho internacional privado. A esto está referido a esta lentitud de procesos judiciales. Si llega la justicia, como dice por ahí, la justicia tarda pero llega, ¿no? ¿Han escuchado ese decir, muchachos? Que la justicia a veces tarda pero llega. En estos casos suele suceder algo parecido, ¿no? Pero cuando se juega con la libertad, de verdad, es necesario de verdad revisar todas esas doctrinas, todos esos principios para darle celeridad a procesar a todas estas circunstancias. Sin tomar en cuenta, imagínense lo que es la parte del debido proceso y que se respete todas esas normativas establecidas en nuestra Constitución, ¿no? Que de alguna forma resultan vulnerados, ¿sí? O afectados las personas que de alguna forma están sometidas al imperio de la ley, ¿no? En este sentido. Luego vemos los conflictos que existen en competencias judiciales. Esto está referido a este punto de estos problemas en cuanto a la determinación de lo que es la jurisdicción competente en casos internacionales que pueden ser un problema en derecho internacional privado, especialmente cuando existen conflictos de leyes jurisdiccionales entre diferentes países. Es decir, que existe falta de criterios claros y uniformes para resolver estos conflictos que pueden generar confusiones y de alguna forma dilatar la resolución de los litigios. Luego vemos las limitaciones en cuanto a la cooperación internacional. ¿A qué está referido a esto? Este punto. Este punto está referido a que la cooperación judicial internacional es fundamental, es decir, prioritario, ¿no? En caso del derecho internacional privado. Sin embargo, Venezuela enfrenta limitaciones en el ámbito debido a problemas diplomáticos, falta de recursos y otras dificultades que obstaculizan lo que es la parte de la colaboración con otros países en la tramitación de litigios internacionales. Estos problemas entonces, muchachos, afectan gravemente a lo que es la eficacia y a la seguridad jurídica en las relaciones internacionales, por lo que es necesario entonces abordar estos desafíos y trabajar en actualización y fortalecimiento del marco normativo y mecanismos de cooperación internacional en esta materia. De esta forma pasamos a ver ahora lo que es la clasificación de las normas del derecho internacional privado. Las normas en este sentido se clasifican en el derecho internacional privado. Tenemos que se clasifica en normas de conflictos, normas de competencia judicial, normas de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, normas de cooperación judicial internacional y las normas de derecho internacional sustantivo. Ahora vamos a explicar cada una de ellas, a qué se refieren. En cuanto a las normas de conflicto, muchachos, está claro, ¿no? Y se entiende que están relacionadas a lo que establecen los criterios para determinar cuál es la ley aplicable a un caso en caso de un elemento o que existe un elemento extranjero, ¿no? Estas normas se utilizan para resolver algún conflicto de leyes en situaciones internacionales y determinar cuál es la legislación nacional o extranjera será aplicable en un caso concreto. Acuérdense que anteriormente habíamos indicado
que perfectamente hay que aplicar la ley nacional, es decir, a conveniencia de nuestros nacionales, para después irnos a la parte extranjera. Luego vemos las normas de competencia judicial, que son las que determinan una jurisdicción competente para conocer un caso con elementos internacionales. Es decir, que estas normas establecen de alguna forma criterios para definir qué tribunal o autoridad judicial es competente para resolver un litigio en el ámbito internacional. Considerando entonces estos factores como la residencia de las partes, el lugar de celebración del contrato, entre otros aspectos. Luego bien, vemos lo que es la norma de cooperación judicial internacional, que está referida sobre todo a lo que son los mecanismos, ¿no?, y procedimientos para la colaboración entre autoridades judiciales de diferentes países en la tramitación de litigios internacionales, y estas normas facilitan lo que es la comunicación, el intercambio de información y lo que es la parte de la cooperación en la administración de justicia en el ámbito internacional. Luego vemos lo que son las normas de derecho internacional privado sustantivo. ¿A qué se refiere este punto, no? De igual forma, vemos que estas normativas regulan algunas cuestiones de fondo, ¿no?, en relaciones a lo que es la parte de jurídicas internacionales, como es la capacidad de las personas, el matrimonio, el régimen patrimonial, lo que es la parte de sucesiones, los contratos internacionales, entre otros aspectos. Determinan también los derechos y obligaciones de las partes en situaciones con algún elemento externo, ¿no?, que se pueda presentar. Ahora vamos a ver los factores, muchachos, los factores de conexión del derecho internacional privado venezolano. Ajá. En primer lugar tenemos lo que es la parte de la nacionalidad. Luego tenemos también seguidamente lo que es el domicilio. Tenemos también lo que es el lugar de celebración de un contrato. Tenemos el lugar de ejecución de la obligación y tenemos el lugar de la situación de los bienes. Ahora vamos a preguntar acá en esta clase, a ver cómo están aquí con las pilas bien puestas, en relación, ¿qué entienden ustedes como domicilio? La pregunta queda abierta para todos los participantes que están en este curso de Derecho Internacional Privado. El que va a intervenir, levante la mano, yo le doy la palabra, yo desconecto el micrófono y tiene toda la palabra para comentarnos qué entienden como nacionalidad. En este caso, vamos a ver por acá los que están presentes: señor Nelson, Wilmeri, Victoria, Astolia, Enrique, Wilmeri. Ok, Victoria. Aquí estoy. ¿Quieres intervenir, Victoria? No te dé miedo. Estamos hablando o estamos preguntando en este sentido de qué entiende usted por nacionalidad. ¿Qué es para usted el tema de la nacionalidad? ¿Qué refiere? ¿Cómo es esto de la nacionalidad? Bueno, pasamos a otro candidato. Adelante. Vamos a buscar aquí a Nelson. Nelson, adelante, Nelson. Profesor. Sí, te escucho, Nelson. Bueno, voy a hablar pues. Adelante, Nelson. Las cámaras son suyas. Ok. Para mí lo que sería entonces el tema de la nacionalidad, como la definición de la palabra nacionalidad, sería pues lo que define en qué estado o qué territorio pertenece una persona. Y esto en el derecho y conllevaría que pues la nacionalidad de una persona indicaría cuál sería pues la jurisprudencia que pues él posee. Dependiendo de su territorio, pues esa persona es juzgada principalmente en las leyes de ese país. ¿Por qué? Porque esa persona por su nacionalidad viene cargando la jurisprudencia de su país, por lo que debe ser juzgada como de este mismo. Hubo un caso muy famoso, bueno, hace poco,
era justamente, creo que es de un español que fue al Medio Oriente y pues cometió un delito donde le llevaba la pena de muerte. Y pues obviamente España puso presión para que le regresaran a la persona porque ellos no contemplan la pena de muerte y ejecutar a esa persona española pues para ellos no era lo ideal. Ellos querían realmente juzgarlo a su forma. Y pues para mí eso sería un ejemplo claro de lo que es la nacionalidad dentro del derecho, en especial en el derecho internacional privado, sino que esa persona por su nacionalidad carga con cierta jurisprudencia y dependiendo de en qué sitio esté, va a ser juzgada en parte a sus raíces. Muy bien, De la Cruz, perfectamente. Porque si, por ejemplo, en el caso de Venezuela, está sometida a ciertos criterios, a ciertos tratados en los cuales no se contemple la pena de muerte, y en otro estado es requiriente que quieren darle pena de muerte porque cometió un delito atroz, perfectamente en los temas de extradición está totalmente prohibido, ¿no?, de que nosotros entreguemos, es decir, que Venezuela entregue a sus nacionales, en este sentido, a la persona requiriente, bien sea extranjero o bien sea nacional, que sea requerido por un país que aplique la pena de muerte. Perfectamente el ejemplo que estás colocando en este sentido, porque se supone que nosotros somos un país democrático, un país que respetamos lo que es la parte de los derechos humanos y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, el tema de la nacionalidad está referido justamente, tal cual como usted lo indica, a lo que es las personas que pueden ser un factor de conexión en este sentido, relevante para determinar la ley aplicable en asuntos relacionados con lo que es la parte del estado civil, la capacidad jurídica, lo que es la parte de la sucesión y algunos otros derechos y obligaciones de los individuos. Según lo establecido en el artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana, ahí lo pueden conseguir, el tema de la nacionalidad, ¿no? Que toda persona nacida en el territorio de la República, toda persona nacida en el territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, Winmerite, te concedo la palabra. Profesor, una pregunta que tengo una curiosidad, ¿verdad? Esto se está acabando aquí. Ajá, en relación a eso, ellos siguen siendo todavía migrantes, Wilmerio, hasta que ellos cumplan con los requisitos de Estado, es decir, del Estado venezolano establecido en el artículo 32 constitucional. O sea, tiene que regirse por una serie de situaciones y seguir los parámetros, ¿no? No sé si en alguna oportunidad escucharon también que si la nacionalidad venezolana que se podría quitar o quitarle a un venezolano la nacionalidad venezolana, ¿sí? Privarlo en ese sentido de esa nacionalidad. Y justamente la misma Constitución te dice que Venezuela puede, o sea, los venezolanos pueden adquirir una doble nacionalidad sin que esto infrinja ningún tipo de inconveniente, ¿no?, en este sentido. Y eso lo vamos a ver dentro de unos minuticos, mientras damos la explicación en esta parte del tema de la nacionalidad. Ajá, Wilmery, adelante. Astolia levantó la mano. Adelante, Astolia. En tu caso de en el caso de que sea de padres venezolanos, ambos, padre y madre, ¿verdad?, pero haya nacido en Chile, ella igual se presenta en Chile, pero esa partida de nacimiento se inscribe aquí en Venezuela en el registro civil por ser el menor hijo de padres venezolanos, ambos. En este caso, los dos que se fueron y tuvieron su niñito afuera y vinieron para acá, y entonces, claro, se regresan, pero ese menor fue presentado allá, naturalmente. O ese trámite se hace directo aquí en Venezuela, si ellos se regresan. Ok, cuando ellos, por ejemplo, ellos si procrearon el niño allá en tierra extranjera, siguen siendo venezolanos. Ellos siguen siendo venezolanos, no por naturalización, siguen siendo venezolanos por nacimiento, porque son, así lo contempla la ley, pues, son hijos de padre y madre venezolanos, ¿sí? No hay un elemento extranjero, a pesar de que nacieron en una jurisdicción totalmente diferente, ¿no? Una jurisdicción totalmente diferente,
y por supuesto Venezuela le reconocería a ellos su nacionalidad como venezolano. Deberían de presentarlo por acá o presentarlo al consulado correspondiente en ese país para que se hagan los trámites respectivos, ¿sí? Ajá. ¿Alguien más? Pero en todo caso, dependiendo de cada legislación, no sé si, o sea, el trámite que hagan ese lo trasladan y lo distribuyen. No, el trámite lo pueden realizar directamente a través de la parte diplomática, esa situación. Ajá, ¿a quién más escucho por acá? ¿Aló? Ok. Bueno, seguimos entonces con la clase de nacionalidad. Bueno, ya eso es más o menos en relación a lo que estamos hablando de la nacionalidad y los elementos extranjeros. Muchachos, me quedan poquitos minutos de grabación. Así que cualquier momento si se desconecta, ya usted sabe que, bueno, se le acabó incluso la batería. Ok, Wilmery, adelante. Ya, Ajá. voy a hablar, profe, tengo una curiosidad. Ajá, no, adelante. Usted sabe que con anterioridad existía que uno puede adquirir la nacionalidad por a través de los abuelos cuando son los abuelos extranjeros, ¿no? Ajá. Ahora ya eso no se puede, ahora eso lo cortaron. Pero, o sea, con anterioridad eso se podía, ¿sí? Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué lo quitaron? ¿Usted sabrá algo de la materia? ¿Tendrá conocimiento de eso? ¿Por qué lo quitaron? No lo escucho. Ok. ¿Quieres saber por qué lo quitaron? O sea, ¿por qué? Sí, claro. Ok. Generalmente, a raíz de toda esta situación país que existe, ¿no? Que existe y todavía seguirá existiendo. Hay una serie de situaciones en el país y que, claro, no podemos hablar mucho de estas situaciones porque quitaron esta situación que era prácticamente como especie de una costumbre, ¿no? Que se hacía en cuanto al derecho civil. Pero el Estado tomó la decisión de realizarlo de esa forma. ¿Por qué? Por estos conflictos que hay internos. ¿Sí? Eso no significa que más adelante eso se pueda nuevamente aperturar y puedan adquirir su nacionalidad como siempre lo han realizado. Porque acuérdense que eso forma parte de una doctrina, forma parte de lo que es la parte de una jurisprudencia, ¿no? Que se han realizado. Y a raíz de eso siempre se ha mantenido esa forma, ¿no? Y por ahora sí están suspendidas esas situaciones, incluso lo que es las nacionalidades que buscabas el apellido, lo relacionado con los abuelos, que tendrías algún tipo de vinculación sanguínea, y por supuesto hacía todo ese procedimiento a través de las embajadas correspondientes. Si por ejemplo lo ibas a hacer en Alemania, si lo ibas a hacer en España, y de acuerdo a la legislación de cada país. Pero hasta ahora lo han suspendido. Y eso es lo que yo también tengo entendido, pues, o sea, está suspendida y hasta nuevo aviso. ¿Qué le puedo decir en relación a eso? Ajá. Claro, Esa es política de Estado, ya eso ya ahí de verdad que ya uno no puede. Que ellos sometieron, pues, tanta gente que buscó para tener. Claro, totalmente cierto, señora Tolia, así mismo es. Pero hasta ahora están suspendidas y bueno, las causas, todo el mundo nos quedamos así, conocemos exactamente a fondo esa situación, pues. Sin embargo, creo que más o menos va por ahí la situación, pues, la situación país, que es lo que está de alguna forma presionando, ¿no? Y que no podemos hablar mucho tampoco de eso. Temas políticos. Podemos hasta. Bueno, en ese caso. Ajá, dígame, señora Tolia. Sería para el hecho de migración. Correcto. Que tiene que la carga que eso sería para los países, porque en la Comunidad Europea hay adquirir la nacionalidad y es una carga para el Estado. Entonces, ya ahí me imagino que hay una manera de controlar esa gran migración. Sí, bueno, en ese sentido sí, ellos tratan en lo posible de controlar ese éxodo de lo que es la parte de los migrantes,
Porque acuérdense que los migrantes para afuera, nosotros somos como especie de un mal, como un mal necesario, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma. Porque fíjate que cuando ellos empezaron a sacar todos los venezolanos, sobre todo en Estados Unidos, que la gente busca hacia esa parte del norte buscando un sueño americano y resulta que no es el sueño americano que se consigue, sino que se consiguen con otras situaciones. Y que bueno, que de alguna forma tratan en lo posible de enviarlo para su casa, pues, de extraditarlo normalmente y enviarlo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces es por eso, porque hay demasiado migrante, ¿no? Y entonces nosotros nos hemos rayado tanto en el extranjero por las conductas atípicas que han presentado ciertos elementos y que bueno, nosotros quedamos bien rayados. Lo que nosotros consideramos antes a los colombianos le teníamos fobia, ahora nosotros pasamos a ser como prácticamente los colombianos en aquella oportunidad, que todo nos da fobia y toda esa situación, todo por la comunidad internacional. Sin embargo, mucha gente preparada, mucha gente estudiada, e incluso mucho más que esos países, porque ellos pareciera que no le dieran tanta importancia al estudio, ¿no? Pero hay mucha gente venezolana muy preparada y que están haciendo unas labores que no le son relacionadas a su carrera. Ok. ¿Qué me pregunta la amiga Wilmeri? Dime, Wilmeri, adelante. Queda un minuto, pues ya se está cerrando. Está pidiendo disculpas. Algo así con un error, ajá, ya se escuché. Vamos a ver. Bueno. Bueno, muchachos, vamos a dejar entonces la clase del día de hoy hasta acá porque ya me quedé sin espacio. Ya me quedé muy apretado con el espacio y esto se va a cortar ya. Nos vemos próximamente en la clase de la semana que viene. Voy a tratar de hacerle su cuestión del video y mandarle el material, colocárselo en el portal, ¿sí? Muchas gracias por su participación, están anotadas allí y su asistencia. De verdad que la clase de hoy fue muy interesante y muy amena, dinámica, y así es bueno las clases, así uno no se duerme también, ¿no? Espero que pasen feliz noche y nos veremos próximamente la semana entrante, ¿sí? Hasta luego. Chao. Profesor, gracias. Hasta mañana. Cuídense, pues. Igualmente, feliz noche. Y feliz noche, pues. Feliz noche, profe. Ahora sí te escucho, ¿eh? Ok. Hasta mañana. Cuídate, pues. Chao. Saludos.